Soy Victoria Hernández. Así me conocían en el mundo terrenal, aunque aquí en el limbo me conocen como la oyente. Escucho las historias de aquellos que llegan tras un destino violento, almas que nunca lograron escapar de sus secretos y ahora buscan ser escuchadas. Yo estoy aquí para darles voz, para contarte sus verdades, porque en el limbo ni siquiera la muerte puede callar su historia. ¿Alguna vez has sentido que desde el momento en que naciste, no fuiste más que una sombra de algo más grande que tú? Yo lo sentí, y no lo sentí sola. Siempre estuve acompañada de una sombra que no era mía, sino de los gemelos que cambiarían mi vida para siempre. Mi voz ya no puede ser escuchada, pero me encuentro aquí, atrapada entre las sombras de mis recuerdos. Los gemelos, Samuel y Diego, eran como dos mitades de un todo, un reflejo perfecto el uno del otro, y a la vez tan profundamente distintos que parecían no compartir más que la apariencia. Yo vi cómo crecían, y aunque al principio todo parecía normal, siempre supe que algo no encajaba, algo que ni ellos mismos podían ver. Samuel, el hermano menor, aunque nacieron casi al mismo tiempo, siempre fue el que más llamaba mi atención. Sus ojos reflejaban una bondad que no parecía de este mundo. Si hubiese sido solo por él, probablemente habría sido diferente, pero Diego siempre estuvo allí, como una sombra pegajosa que no se podía sacudir. La diferencia entre ellos no solo era física, no, era mucho más profunda, casi como si en el fondo uno de ellos estuviera destinado a ser el salvador, y el otro, el destructor. Recuerdo que cuando éramos niños, las travesuras de Samuel y Diego parecían inofensivas al principio. La gente pensaba que solo eran niños traviesos, como todos, pero yo lo supe antes de que siquiera ellos pudieran entenderlo. Algo en los ojos de Diego, algo en su sonrisa torcida, me decía que la línea entre lo que estaba bien y lo que estaba mal no significaba nada para él. Y esa noche cambió todo. Había llovido todo el día y el barro cubría todo el jardín. Estábamos en la casa de mis padres, mi madre siempre diciéndonos que tuviéramos cuidado, pero Samuel, él solo quería que jugáramos, como siempre. Ven, corre, es divertido. Solo un poco de barro, decía él mientras tiraba piedras en el agua, riendo sin preocuparse por el desorden que dejaba a su paso. Yo solía seguirlo. Me encantaba ver cómo Samuel encontraba alegría en las pequeñas cosas. Él siempre fue el optimista, el que veía la luz donde otros solo veían sombras. Diego, por otro lado, no se unía a las travesuras como los demás. No es que no participara, es que siempre daba la sensación de que tenía algo más oscuro en mente. A veces veía a Samuel reír, y mientras él se divertía, Diego lo miraba. Observaba desde la distancia con esa expresión en su rostro que no podía descifrar. Entonces, sin previo aviso, Diego arrojó una roca más grande al agua, empujando a Samuel con fuerza para que cayera al charco. Samuel, aunque sorprendió al principio, solo miró a Diego con una ligera sonrisa. «Eso estuvo mal, Diego», dijo con calma. Pero no, Diego no entendía los límites, y eso fue solo el principio. Recuerdo que mi madre nos regañó, pero Diego no parecía arrepentido. De hecho, le gustaba la atención que sus acciones causaban. A veces lo veía sonriendo cuando los demás se enojaban con él, como si lo disfrutara. En su mirada había algo inquietante, algo que no podía ignorar. Mientras Samuel pedía disculpas, Diego se alejaba, seguro de sí mismo, como si el caos a su alrededor fuera algo natural para él. Y lo peor de todo es que, a veces, parecía que Samuel lo veía como su responsabilidad. Lo defendía, lo protegía, como si fuera su deber salvarlo de su propia oscuridad. Pero yo sabía que, tarde o temprano,
esa oscuridad iba a tragarse a todos. Lo peor de todo es que, por alguna razón, no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que Diego hacía algo malo, Samuel le ofrecía su mano, siempre dispuesto a perdonarlo, a entenderlo. Yo le decía que tenía que tener cuidado, que a veces las personas no podían ser salvadas, pero Samuel solo miraba hacia el suelo, como si mi advertencia no significara nada. Él siempre veía lo mejor de su hermano, aunque yo veía lo peor. Con el tiempo las travesuras comenzaron a tornarse más serias. La pequeña maldad de Diego se fue convirtiendo en algo más grande, algo que se extendía por todo su ser. No era solo un niño travieso, ya no era solo una roca lanzada al agua. Un día, Diego llevó a Samuel al bosque, sin que nadie lo supiera. Y, cuando regresaron, Samuel tenía un pequeño rasguño en la cara, pero sus ojos estaban vacíos. Solo fue un accidente, me dijo Samuel, con la voz baja, como si algo lo hubiera marcado. Pero no pude ignorarlo. No pude ignorar cómo Diego lo miraba, ni cómo Samuel evitaba hablar de lo que había sucedido allí. Una tarde, cuando ya no éramos tan niños, encontré a Diego solo, sentado en el suelo de la vieja cabaña, en el fondo del jardín. Miraba una pequeña caja con algo dentro, algo que me heló la sangre cuando vi. ¿Qué tienes ahí?, le pregunté, con mi voz temblando, pero él no me respondió. Solo me miró fijamente con esa mirada, que nunca olvidaría, una mezcla de curiosidad fría y algo más. Algo que me hizo temer por él, por Samuel, por todos. No es nada, dijo finalmente, y guardó la caja en su chaqueta, como si no quisiera que nadie supiera lo que realmente había dentro. Pero yo sabía que había algo más en él, algo que nadie más parecía ver, y aunque Samuel me decía que Diego era solo un poco diferente, yo ya había visto la oscuridad en su alma. La distancia entre los gemelos empezó a crecer. Mientras Samuel se sumergía en sus estudios, Diego se sumergía en un mundo de problemas. Robaba, mentía y parecía no tener remordimientos. Y aunque Samuel siempre intentaba salvarlo, siempre trataba de tenderle una mano, yo empecé a ver algo mucho más siniestro. A veces pensaba que Samuel sabía que algo malo iba a pasar, que su hermano era capaz de cosas que él no podía controlar, pero aún así lo defendía. Y yo estaba atrapada entre la esperanza de que todo fuera un error y el miedo de que, tal vez, no lo fuera. A veces, la vida te lanza señales que no sabes si escuchar o ignorar. ¿Alguna vez has sentido que aunque alguien te ame, su amor no basta para salvarte? Yo lo sentí con Samuel, porque su amor no era suficiente para salvarnos, ni a él, ni a mí, y menos a Diego. La adolescencia llegó con una calma engañosa. A medida que los gemelos crecían, los años que antes habían sido tan simples, tan llenos de juegos y risas, comenzaron a desdibujarse en sombras. Al principio, pensé que tal vez la adolescencia cambiaría a Diego. Pensé que con el tiempo, tal vez las cosas serían diferentes, que podría encontrar algo de la bondad que una vez vi en él, pero no fue así. No en él, nunca lo fue. Samuel y Diego dejaron de ser esos niños despreocupados. Pero el cambio no fue gradual, fue más bien una transición de una noche a otra. Un día, estaban corriendo por el jardín y al siguiente estaban atrapados en un mundo de conflictos internos, discusiones y secretos. Samuel cambió, claro, se volvió más serio, más callado, y su mundo se cerró. Pero no fue solo por los estudios, no fue solo por su futuro, no, era por Diego. Siempre fue por Diego. Cada vez que Samuel hablaba de su hermano, su voz tenía un tono que nunca había tenido antes. Era como si el miedo se apoderara de él, como si su amor por Diego lo estuviera desgarrando. Aunque intentaba seguir con su vida, su rostro se descomponía en silencio cada vez que Diego no estaba cerca. Yo, como siempre, observaba desde las sombras,
con el corazón cada vez más pesado. Veía cómo Samuel trataba de poner su mejor cara ante el mundo, cómo intentaba ser el modelo a seguir, el ejemplo de lo que alguien debería ser. Pero Diego estaba allí, en cada pensamiento, en cada conversación que hacía temblar el alma de Samuel. La primera vez que vi a Diego verdaderamente perdido fue una noche de invierno. La nieve cubría todo el vecindario, y las luces de la calle parpadeaban, como si la oscuridad nunca pudiera ser completamente disipada. Samuel había salido a estudiar, a casa de un amigo, y yo sabía que Diego estaba cerca, que probablemente lo encontraría vagando en el vecindario, buscando problemas, buscando algo. Me encontraba en mi cocina cuando lo vi por la ventana, parado en la esquina de la calle, observando la casa como si esperara algo, o alguien. Su mirada era inquietante, fría, como si todo lo que lo rodeaba fuera irrelevante para él. No sabía si debía acercarme o ignorarlo, pero algo en su presencia me hizo sentir una vez más ese nudo en el estómago que nunca se iba esa noche. Diego estaba más distante que nunca. Samuel me contó, al regresar a casa, que Diego lo había llamado, como siempre, pidiéndole ayuda con algo que no podía explicar, algo que no quería contarme. Pero a medida que los días pasaron, las tensiones fueron en aumento. Cada vez que Diego aparecía, se notaba el caos que dejaba a su paso, no solo sus problemas de comportamiento o sus faltas de respeto, sino algo más profundo, algo que parecía consumirlo por completo. Vi cómo Samuel trataba de evitarlo, como si a medida que Diego se sumergía más en sus propios demonios, Samuel intentaba huir de él, de esa oscuridad que lo rodeaba. Yo sabía lo que Samuel sentía, lo podía ver en su rostro. Cada vez que se enfrentaba a su hermano, había miedo, pero también amor. Y esa mezcla era más peligrosa de lo que nadie podría imaginar. Cada vez que Diego se metía en algún problema, Samuel no podía evitar entrar en su mundo, intentar salvarlo, como si estuviera predestinado a hacerlo. Pero el costo de esa lealtad era cada vez más alto. Y lo supe antes que ellos. La violencia de Diego, su actitud errática, comenzó a salir a la superficie en una forma que ya no se podía ignorar. Un día, me encontré con él en el parque, justo cuando Samuel había salido con unos amigos. Diego estaba fumando un cigarrillo, sentado en el banco del parque, mirando al vacío. Me acerqué a él, mi corazón latiendo con fuerza, y le pregunté si estaba bien. No esperaba una respuesta, pero nunca imaginé lo que dijo después. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo, levantando la vista hacia mí. Lo peor es que ya no puedo dejar de hacer esto. Ya no puedo dejar de sentir que estoy perdiendo todo, que nada tiene sentido. No pude responder. No sabía qué decir. No sabía si darle una palmada en el hombro o llamarlo loco. Pero algo en su mirada me detuvo. Algo en sus ojos, algo oscuro y desesperado, que no quería que nadie viera. Y ese fue el momento en que supe que ya nada volvería a ser lo mismo. El caos llegó más rápido de lo que pensé. Samuel no dejaba de intentar que Diego cambiara, que volviera a ser el hermano que alguna vez fue, pero cada vez parecía más imposible. Diego robaba, mentía y se sumergía en un mundo que lo arrastraba aún más lejos de todo lo que alguna vez había sido normal. Samuel trataba de mantener la paz, de tratar de arreglar las cosas. Pero ¿cómo podía arreglar algo que nunca estuvo bien? ¿Cómo podía arreglar a Diego cuando él mismo estaba tan roto por dentro? La desesperación que sentía Samuel era palpable. El miedo en sus ojos cada vez que Diego desaparecía. Cada vez que llegaba tarde a casa sin explicaciones, era algo que no podía ignorar. Él quería creer que las cosas podían mejorar, pero yo veía que lo consumía. Veía cómo todo ese peso lo estaba matando poco a poco. Y fue en ese momento que me di cuenta de que Samuel, en su afán por salvar a su hermano, estaba perdiendo algo mucho más valioso a sí mismo. Me lo dijo una noche, en voz baja.
mientras los dos observábamos el vacío de la oscuridad. No sé qué hacer con él. ¿Sabes? Diego está cambiando y no sé si puedo seguir ayudándolo, pero no puedo dejarlo. No puedo dejar de intentarlo. Mi corazón se rompió por él. Sabía lo que sentía. Lo entendía. La lealtad, el amor, la obligación de proteger a un hermano. Pero mientras él seguía tratando de salvarlo, yo sabía que Diego ya no era el mismo. Ya no era solo un niño perdido. Ya no había vuelta. Y así, en el caos que Diego dejó en cada paso que daba, Samuel seguía buscando algo, una solución, un milagro, pero el milagro nunca llegó. Dicen que cuando amas a alguien, tomas su mano y caminas con él por el sendero de sus decisiones. Pero en mi caso, amar a Samuel significaba aceptar a Diego y los pedazos rotos de su vida. Solo que nunca imaginé hasta qué punto esos fragmentos iban a romperme también. Al principio, nuestra relación fue tan sencilla que parecía salida de una historia de amor. Nos entendimos desde el primer momento y en poco tiempo nos volvimos inseparables. Samuel era el tipo de persona que escuchaba con el alma y en sus gestos y palabras siempre había una ternura que me hacía sentir en paz. Pero pronto noté que esa paz tenía límites. Límites que se desdibujaban cada vez que Diego aparecía. Al principio, Diego era solo una presencia lejana, una sombra que yo apenas alcanzaba a percibir en las conversaciones que Samuel evitaba o en los silencios que quedaban cuando su teléfono sonaba y él contestaba con una expresión de resignación. Me intrigaba ese hermano del que hablaba tan poco, pero al mismo tiempo sentía que había algo que Samuel intentaba protegerme de saber. Luego, empezó a contarme detalles de su infancia, y con ellos, la historia de Diego fue tomando forma. No se la sacaba de encima fácilmente. Solo después de mucha insistencia, logré que hablara. Fue como abrir una herida que llevaba años oculta. Samuel me contó de las travesuras de ambos, de cómo Diego siempre encontraba formas de meterse en problemas, de cómo él mismo había tenido que limpiar los desastres de su hermano una y otra vez. Yo veía cómo los recuerdos lo desgarraban por dentro, y como una mezcla de compasión y vergüenza se apoderaba de él, aunque con el tiempo comprendí que para Samuel, Diego no era solo un hermano, era una obligación ineludible, un peso que llevaba desde que tenía memoria. Diego era como una tormenta en su vida, y cada vez que él necesitaba ayuda, Samuel se veía arrastrado a su lado, atrapado en un ciclo interminable de lealtad y dependencia para él. Proteger a Diego no era una opción, era un deber inquebrantable. Samuel y yo estábamos en casa, disfrutando de una cena tranquila, cuando de repente sonó su teléfono. Samuel contestó, y pude ver cómo su rostro cambiaba al reconocer la voz de su hermano. No podía escuchar la conversación, pero la expresión de su rostro me hizo estremecerme. Cuando colgó, parecía estar atrapado en un dilema que solo él entendía. «Diego está en problemas otra vez», murmuró, con una mezcla de tristeza y cansancio en la voz. Yo intenté comprender, pero en ese momento aún no sabía el alcance de lo que aquello significaba. Solo supe que esa llamada no sería la última, y que a partir de entonces, Diego aparecería en nuestras vidas una y otra vez, dejando una estela de caos a su paso. Al principio, intenté ser comprensiva. Sabía que Samuel amaba a su hermano, y que, para él, ayudarlo era algo que hacía sin dudar. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir una frustración que no podía controlar. Diego no solo pedía ayuda, exigía sacrificios. Cada vez que él aparecía, Samuel dejaba de ser el hombre tranquilo y amoroso que conocía, y se convertía en alguien tenso, siempre alerta. Como si estuviera esperando el próximo desastre. Diego no traía paz, traía una oscuridad que nos envolvía a ambos, y cada vez era más difícil soportarla. No podía evitar sentir un resentimiento creciente hacia Diego,
Él no era solo un hermano problemático, era una amenaza constante, una sombra que no dejaba que nuestra relación avanzara en paz. Lo peor era que él lo sabía que Samuel nunca lo abandonaría, y usaba ese conocimiento para mantenerlo atado a su vida desordenada. Empezó a colarse en nuestro día a día, a ocupar un lugar en nuestra vida que nunca le di. No podíamos hacer planes sin que Samuel estuviera pendiente de su teléfono, esperando la próxima llamada de auxilio de Diego en cada momento importante. En cada instante que intentábamos crear solo para nosotros, Diego se interponía como una tormenta que no se puede evitar. Y cada vez que él aparecía, Samuel me dejaba sola, atrapada en una sensación de impotencia que se volvía insoportable. Una noche, después de que Samuel saliera a buscar a Diego, tras otra llamada, desesperada, me encontré sola en nuestra habitación, llena de una tristeza que no podía explicar. Miré su lado de la cama vacío, y por primera vez, me sentí derrotada. Diego había ganado, me había robado a Samuel, sin siquiera estar presente, y yo, atrapada en esa relación, empezaba a sentir que mis esfuerzos eran en vano. Me desperté horas después, sobresaltada por el ruido de la puerta al cerrarse. Samuel había regresado. Entró a la habitación con la cabeza gacha, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Su rostro estaba marcado por el cansancio, y su mirada reflejaba una tristeza profunda. «No puedo abandonarlo, ¿entiendes?», me dijo, como si intentara justificar una decisión que ni siquiera había tomado. Quería entenderlo, de verdad, pero el amor que sentía por Samuel se mezclaba con una frustración y un dolor que no sabía cómo manejar. Cada vez que Diego entraba en escena, yo me encontraba más sola, más desplazada, como si nuestra relación fuera un campo de batalla donde yo nunca podría ganar. Con el tiempo, esa situación solo empeoró. Diego se volvía cada vez más errático, más violento, y cada vez que él caía, arrastraba a Samuel consigo. Yo intentaba hablar con él, intentaba hacerle ver que esto no podía seguir así, que estaba sacrificando demasiado por alguien que no parecía querer salvarse. Pero Samuel, atrapado en esa red de amor y lealtad, no podía escucharme. Sus palabras siempre eran las mismas. «Es mi hermano». No sé cuántas veces intenté hacerle ver el daño que Diego estaba causando, no solo a nuestra relación, sino también a él mismo. Pero cada intento era inútil. Diego siempre estaba allí, y su influencia sobre Samuel era inquebrantable, como una maldición que ninguno de los dos podía romper. Finalmente, empecé a resignarme a esa situación. Sabía que no podía competir con Diego, que nunca podría llenar el vacío que él dejaba cada vez que desaparecía. Y en medio de esa resignación, sentí algo que me asustó, una mezcla de odio y rencor hacia él, porque sabía que mientras Diego estuviera en nuestras vidas, nunca tendríamos paz. Y así, atrapada en ese ciclo de amor y desolación, sabía que debía generar un cambio, o iba a perder la esperanza. Ya no quería sentir que mi lugar en la vida de Samuel siempre sería secundario, siempre en la sombra de su lealtad hacia Diego. Ya no podía permitir que siga siendo arrastrado a la oscuridad de su hermano. En ese punto fue donde iba a hacer lo necesario. No importa que fuese, pero iba a rescatar a Samuel, cueste lo que me cueste. A veces, el amor es solo una sombra de lo que queremos que sea. A veces, la persona que más necesitamos salvar es quien más nos aleja de nosotros mismos. Y sin saberlo, nos perdemos tratando de controlar aquello que no podemos tener. Después de un tiempo, la relación con Samuel comenzó a cambiar. Ya no era la misma unión tranquila y dulce que compartíamos en los primeros años. Algo había empezado a desmoronarse lentamente. Al principio, creí que era simplemente el desgaste de la rutina, el peso de la vida que compartíamos. Pero en mi interior, una necesidad de control empezó a crecer.
una necesidad de mantener a Samuel cerca, de retenerlo solo para mí. Samuel era la persona más amable y paciente que había conocido, pero también el más frágil, alguien que cargaba una debilidad en el fondo de sus ojos, un amor ciego que lo hacía dependiente de otros, y tenía que hacer que sea especialmente de mí, y poco a poco lo fui logrando, y sabía que podía hacer con él lo que quisiera, que su corazón estaba encadenado al mío de una forma que no podía romper ni aunque lo intentara. Esta certeza me daba una sensación de poder, de dominio, y en mi mente, esa idea empezó a tomar fuerza. Quería protegerlo, sí, pero también quería que fuera solo mío, que no tuviera más a nadie en su vida que no fuera yo. Lo amaba profundamente, pero me asustaba que su bondad lo hiciera débil, incapaz de resistir la influencia de otros, de ponerme por encima de todo lo demás. Me molestaba que siempre volviera a su hermano, que incluso después de todo, aún sintiera esa lealtad casi enfermiza hacia Diego. Para mí, ese vínculo era una amenaza. No podía soportar la idea de que Samuel viviera dividido, que en su corazón aún hubiera un espacio inquebrantable para alguien más. Y eso me dio miedo. Miedo a perderlo, a que él eligiera a su hermano por encima de mí en algún momento. Ese miedo fue como un veneno que poco a poco se apoderó de mí, y así empecé a manipularlo. Primero fueron detalles pequeños, casi insignificantes. Cuando Diego llamaba a Samuel para pedirle ayuda, inventaba excusas para que él no pudiera ir. Le decía que me sentía mal, o que había tenido un mal día y necesitaba su compañía. Al principio, Samuel aceptaba mis razones con comprensión, pero poco a poco comencé a notar su incomodidad, una ligera resistencia que trataba de ocultar. Sin embargo, mis palabras lo doblegaban. Sabía que mi dolor le pesaba más que cualquier otra cosa, que al verme vulnerable y necesitada, no tenía más remedio que quedarse conmigo. Pero eso no fue suficiente. Quería alejarlo de Diego para siempre. Quería que dejara de preocuparse por él, que dejara de arrastrarse tras cada una de sus llamadas. Y así empecé a ir más allá. Comencé a hablarle de las cosas que Diego hacía, de cómo lo manipulaba a él, de cómo su hermano solo lo usaba. Le decía que Diego no lo quería realmente, que solo lo veía como alguien a quien podía recurrir cuando le convenía. Quería que Samuel se diera cuenta de que ese amor fraternal no era tan fuerte como él creía, que su hermano no valía el sacrificio. La mirada de Samuel se apagaba cada vez que le hablaba así de su hermano. Al principio, me ignoraba, tratando de no darle importancia a mis palabras, pero yo insistía. Cada vez que había algún problema con Diego, usaba ese momento para reforzar la idea de que él no merecía su lealtad. Me aseguraba de que cada una de mis palabras quedara grabada en su mente como una semilla envenenada, que con el tiempo crecería, hasta que él decidiera alejarse definitivamente de su hermano. Pensé que estaba siendo cuidadosa, que mis palabras eran lo suficientemente sutiles para no levantar sospechas, pero no contaba con algo. Diego era más astuto de lo que imaginaba. Aunque nunca estaba presente en nuestras discusiones, parecía saber exactamente lo que yo intentaba hacer. Empezó a mirarme de una forma que me inquietaba, como si en sus ojos viera una amenaza velada, un desafío silencioso. Las cosas empezaron a escalar una noche en que, cansada de la presencia constante de Diego en nuestras vidas, le dije a Samuel que tenía que elegir, o su hermano, o yo. Sabía que era una manipulación cruda, pero estaba desesperada. Samuel se quedó en silencio por un momento. Su mirada se ensombreció y, al final, aceptó quedarse conmigo. Aquello me dio una sensación de triunfo, de haberlo logrado, de haber roto ese vínculo. Pero la realidad era mucho más oscura de lo que imaginaba. De alguna manera, Diego lo supo. Se enteró
de lo que había pasado esa noche. Unos días después, apareció en la puerta de nuestra casa. Al abrir la puerta, supe que estaba furioso, pero su rostro no mostraba más que una máscara de calma peligrosa. Me miró fijamente, sus ojos fijos en los míos, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes. Era miedo verdadero. No dijo nada, solo me observó en silencio, con una expresión que parecía analizar cada parte de mí, como si supiera exactamente lo que yo era y lo que estaba tratando de hacer con Samuel. Después de unos segundos, habló en voz baja, pero sus palabras fueron como una sentencia. «Sé lo que estás haciendo», murmuró, con un tono que me heló la sangre. «Sé cómo lo manipulas, cómo intentas separarnos». Intenté defenderme, decir que él estaba equivocado, pero mi voz apenas salió en un susurro tembloroso. Diego no me creyó. Sabía que no tenía caso tratar de convencerlo, de lo contrario. En sus ojos vi una determinación que nunca había visto antes. Se dio media vuelta y se fue, dejándome sola en la puerta, con un vacío en el pecho y el presentimiento de que había despertado algo en el que no podría controlar. Desde esa noche, la tensión entre nosotros se volvió insoportable. Cada vez que Diego venía a casa, me ignoraba deliberadamente, como si fuera una presencia insignificante, pero en sus ojos siempre había una amenaza latente, una promesa de que él estaba al tanto de todo y que no me dejaría destruir su vínculo con Samuel. Su odio hacia mí crecía día a día. Lo sentía en cada palabra que decía, en cada mirada que me lanzaba, cuando Samuel no estaba cerca. Empecé a darme cuenta de que había llegado demasiado lejos, de que el control que creía tener sobre Samuel no era tan fuerte como pensaba. Diego era un obstáculo que no podía superar, un enemigo que no iba a dejar que le arrebatara a su hermano. Samuel empezó a dudar de mí, a cuestionar mis intenciones, y aunque aún estaba a mi lado, sentía que cada vez estaba más distante, como si una parte de él quisiera escapar de mi control. La desesperación me consumía. No podía perder a Samuel, no después de todo lo que había hecho para tenerlo solo para mí, pero también sabía que Diego no se detendría. Lo veía en sus ojos cada vez que nos cruzábamos, en la forma en que se quedaba en silencio, como si estuviera planeando algo en su mente, y fue entonces cuando comprendí que Diego era un riesgo, un peligro para mi vida con Samuel. En mi desesperación, traté de pensar en formas de mantener a Samuel a mi lado, de hacer que él se alejara de Diego para siempre, pero ahora era yo quien estaba atrapada en una guerra silenciosa contra alguien que no iba a retroceder. Empecé a sentir que me vigilaba. Cada vez que estaba sola, sentía su presencia, sus pasos en los pasillos, sus ojos observándome desde alguna sombra, su figura en las esquinas. Diego se había convertido en mi sombra, en una amenaza que no podía ignorar, y en mi interior sabía que él no iba a permitir que yo me quedara con Samuel. ¿Alguna vez has sentido el frío de la muerte en tu piel antes de que siquiera toque tu alma? Yo lo sentí, y lo sentí en el momento en que supe que, sin importar lo que hiciera, no saldría de esa habitación. Era tarde, pasada la medianoche, cuando escuché el primer crujido de pasos en el pasillo. Samuel estaba en su trabajo, y yo debía estar sola en la casa. Ese era nuestro espacio seguro, donde habíamos construido la vida que siempre quise para nosotros, lejos de todo, lejos de Diego. Pero, esa noche, mientras los pasos se acercaban, entendí que ya no había lugar seguro, que esa sombra en nuestras vidas nunca se iría, y supe, en un terrible instante, que esa era mi última noche. No intenté resistirme. Cuando Diego apareció en la habitación, su expresión era tranquila, su mirada fría, sin odio, como si estuviera cumpliendo con una tarea que debía hacerse. Con un deber ineludible, me agarró del brazo, me obligó a sentarme en una silla en medio del cuarto, y me ató las manos con una fuerza brutal, sin piedad,
como si mis súplicas y mis palabras no existieran. No había ni una chispa de compasión en sus ojos, solo una resolución implacable, una certeza que me dejó sin aire. Intenté razonar, intenté hablarle, pero él simplemente me miraba en silencio. La habitación estaba oscura, con la tenue luz de la lámpara apenas iluminando sus facciones rígidas. Las sombras de su rostro que parecían más profundas, más terribles en esa penumbra. Me habló en voz baja, casi como si estuviera contando un secreto. Samuel no necesita a alguien como tú en su vida, dijo, su voz cargada de una frialdad helada. Él es débil, demasiado débil, para ver lo que en realidad eres. Sentí una punzada de furia y desesperación. Un deseo de gritarle que estaba equivocado, que no sabía nada de nosotros, pero no me dio tiempo. Lo siguiente que sentí fue un dolor agudo y abrasador en el brazo. Miré hacia abajo y vi que había sacado una navaja, y en un movimiento lento y calculado, comenzó a hacerme un corte en la piel. El dolor era intenso, y la sangre empezaba a gotear, mezclándose con mis lágrimas. Esto no es personal, ¿sabes? Continuó, casi con calma, como si intentara consolarme. Pero tengo que protegerlo de ti y de cualquier otra persona que lo dañe. Apretó mis manos con fuerza, retorciéndolas hasta que sentí el primer crujido en mis dedos. El dolor fue indescriptible, como si el mundo entero se redujera a ese instante de sufrimiento puro, como si el universo se hubiera concentrado en esa tortura. Intenté morderme los labios para no gritar, pero el dolor era insoportable. Un grito escapó de mi garganta, un grito que él ignoró por completo. Para él, mis gritos eran el ruido de fondo de lo que parecía una tarea que debía realizar sin remordimientos. Me miraba con una calma terrible, mientras el dolor recorría mis brazos, mis piernas, cada parte de mí. Alrededor de mis muñecas, los cortes ardían, se profundizaban, y sus ojos me observaban como si estuviera buscando algo, como si quisiera asegurarse de que entendía su mensaje. Cada vez que retorcía mis dedos, cada vez que la navaja se hundía en mi piel, su expresión permanecía igual, fría, mecánica, como la de alguien que no siente más que una calma letal. Samuel es débil. Lo sé, dijo, mientras acercaba su rostro al mío, mientras sus manos se mantenían firmes en los lazos que me mantenían atada. Él necesita a alguien que lo cuide, y tú solo lo estás destruyendo. Lo estás envenenando con tus mentiras, con tu manipulación. Estoy seguro que por eso somos gemelos, porque yo debo cuidar de él. Durante muchos años, desde que éramos niños, le he tratado de enseñar a ser fuerte, pero no. Él cree que la gente no abusara de él, que ingenuo es mi hermanito. Sus palabras solo me hacían sentirme más temerosa. Intenté respirar, pero el miedo era como una garra que me impedía hacerlo. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, una certeza fría de que no había salida, de que él no tenía ninguna intención de dejarme con vida. Intenté decirle que estaba equivocado. Intenté luchar, pero cada movimiento mío solo hacía que apretara más los lazos, que hiciera más lentos y profundos los cortes. Era como si quisiera que sintiera cada segundo de dolor, cada fragmento de tortura. Lo peor fue cuando trajo un pequeño dispositivo y me miró con una sonrisa cruel. Lo acercó a mi brazo y de repente sentí un dolor punzante y ardiente que recorrió cada nervio de mi cuerpo. Fue como si mi piel se incendiara desde adentro. Intenté gritar, pero mi voz se quebró. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que apenas podía respirar. Sentí que el mundo se desmoronaba en una vorágine de agonía y horror, y en mi mente solo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Samuel no veía lo que su hermano realmente era? Diego se acercó aún más, mirándome con esa calma que se volvió aún más cruel. Tienes que entender, Samuel,
siempre me ha necesitado. Soy el único que puede protegerlo, porque él es demasiado bueno para este mundo. Él necesita a alguien que elimine las amenazas por él, que lo libere de quienes lo debilitan. Y tú eres esa debilidad. El dolor era demasiado intenso, y en medio de las lágrimas y los espasmos, sentí como mis fuerzas se iban desvaneciendo. No sabía si era el cansancio, el agotamiento de mi cuerpo después de tanto dolor, pero en ese momento dejé de luchar. Me rendí ante el horror que me rodeaba, sintiendo como el frío de la muerte se apoderaba lentamente de mi cuerpo. Y supe que Diego había ganado. La navaja, el dolor, su risa ahogada, mientras me veía luchar. Todo se volvió un susurro lejano cuando me soltó un momento, y luego, en un movimiento rápido y decisivo, rodeó mi cuello con sus manos. Me faltaba el aire. Intentaba gritar, pero no podía. La presión en mi garganta aumentaba, y todo se volvía cada vez más oscuro, más frío. Mi mente trataba de recordar a Samuel, de aferrarse a los momentos en que lo amé, en que lo cuidé, pero el rostro de Diego, su mirada sin compasión, era lo último que vería. Y luego el silencio, la oscuridad y confusión. No cabe duda, había muerto. Ahora, desde el otro lado, lo veo todo. Veo cómo la culpa y el miedo consumen a Samuel, cómo lo arrastran al vacío de sus propios miedos. Lo veo intentar comprender lo que pasó, incapaz de recordar los detalles de esa noche. Mientras las pruebas, mientras el peso de mi muerte, lo van empujando hacia un abismo sin retorno. Siento un odio profundo hacia Diego, pero también hacia mí misma, por haber creído que podría salvar a Samuel de él, y así, el final se dibuja de la única forma posible. Samuel atrapado en una red que nunca entenderá completamente, condenado por el asesinato que su propio hermano cometió en nombre de una protección enfermiza. Y yo, desde la oscuridad, me pregunto si, al final, él alguna vez podrá liberarse de esa sombra. Tal vez, después de todo, Samuel nunca fue mío. Ni siquiera fue de él mismo. Siempre fue de Diego, atrapado en una relación marcada por el miedo, la culpa y una oscuridad que no perdona.